Eso, por favor. Ahí Lo está, ahí puse prendió el bien. grabador, ¿no? Sí, ahí se tiene que ver que yo puse grabar. Hay un puntito colorado ahí. Sí, exactamente. Los chicos escuchan bien, Entonces, ¿se ve bien? Bien, hago perfecto. una prueba de sonido. 1, Bien. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, perfecto. ¿Listo, Bueno, ingeniero? comenzamos entonces. Sí, le aviso cuando faltan 5 Bueno, minutos y habilitamos la sí, otra. listo. Bueno, vamos a probar con una nueva estrategia, con una nueva herramienta. Ustedes saben que tiene una duración más corta. Creo que tenemos 30 minutos para esta reunión o presentación para esta clase. Estamos hablando en el punto 4.5 del texto de referencia y ustedes van a encontrar que les puse unas etiquetas en el extremo acá, en el extremo derecho arriba, donde ustedes pueden recurrir páginas atrás en el texto de referencia si necesitan alguna visualización que yo no puedo hacer para ir para atrás, etc. ¿no? Estamos hablando de diseño a flexión por estados límites últimos y exclusivamente por ahora para secciones rectangulares. Y hemos estado trabajando solamente con secciones rectangulares a flexión pura. A flexión pura. Entonces hacemos un pequeño raconto. El estado límite se establece cuando bajo las solicitaciones requeridas exteriores se alcanza en la fibra más comprimida del hormigón una deformación del 3 por 1000. Mediante las hipótesis que hemos estado trabajando, se puede establecer un plano de deformaciones últimas y se conviene en que esa hipótesis nos permite calcular todas las deformaciones sobre este plano que arranca y pivota en el 3 por 1000 de deformación en la zona, en la fibra más comprimida, que es el extremo superior. En correspondencia con este esquema de deformaciones, el reglamento permite adoptar un bloque rectangular de tensiones para poder evaluar lo que sería la ley constitutiva del hormigón por un procedimiento aproximado, pero validado, que permite obtener una fuerza interna de compresión, mientras que la fuerza interna de tracción que equilibra el par demandante, el par de momento flector, a través de una fuerza de tracción que provista por las armaduras activa, que la vamos a ubicar en un nivel ligeramente superior, y pasiva, que la vamos a ubicar siempre un poquitito más cerca del extremo inferior. Bueno, esto lo hemos estado conversando, se completan estos esquemas con las dimensiones geométricas de esta fisonomía, que hay que tenerla muy presente: la altura total del canto, el ancho, la profundidad del eje neutro de deformaciones, verdadero eje neutro, la profundidad del bloque rectangular, llamada A, que es una fracción de la profundidad del eje neutro, beta 1, beta 1 exclusivamente dependiente de la misma clase de hormigón, el bloque rectangular con una tensión uniforme de 0,85 de F'C, este es el valor que adoptamos de aquí en adelante, las tensiones actuantes en las armaduras, la pasiva, Fs, la activa o armadura de pretensado, FPS, y las distancias a la fibra más comprimida, D para la armadura pasiva, DP para la armadura activa, y una armadura equivalente a la activa y la pasiva que se va a hacer ubicar aproximadamente en el medio, de entre las dos, con una profundidad D sub E. Bueno, una serie de definiciones que son importantes. La manera de definir la profundidad de la resultante de tracción está dada por el momento de las fuerzas de tracción por pretensado y su distancia a la fibra más comprimida. Lo mismo la contribución al momento de esa armadura pasiva, y todo dividido la suma de las dos fuerzas de tracción. Entonces esto me da como valor el valor de la profundidad de la resultante de tracción. Se definen las cuantías geométricas
Esto lo paso rápido, pero es indispensable, ya lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, de manera tal que estas son definiciones que tenemos que usar y tener presente. Cuantía geométrica de la armadura pasiva es la relación entre el área de la sección de acero pasivo al área de la sección de hormigón, tomada como el ancho B y la profundidad de la pasiva. Lo mismo para la armadura activa. Sección de la armadura de pretensado dividido la sección de hormigón de la armadura activa. Correspondientemente, se definen unas cuantías mecánicas. Las geométricas son relaciones de áreas, de secciones, pero las mecánicas son relaciones de fuerzas, para lo cual se multiplica el área, por ejemplo, para la armadura pasiva, el área por la tensión de la armadura pasiva, dividido un área, algo ficticia, que es como si toda la sección estuviera comprimida con F'C en una sección de hormigón B por D. Luego, es lo mismo, esto es la cuantía geométrica y queda multiplicado por la relación Fs sobre F'C. Lo mismo definimos para la cuantía de la armadura activa o de pretensado, y estas son las expresiones que vamos a tener en cuenta. Las denominamos omega y omega P, de forma tal que definimos el índice de refuerzo efectivo como omega más omega P, y lo vamos a llamar omega E. Es un parámetro importante en este desarrollo, conviene tenerlo bien en memoria o que ustedes vuelvan a esta expresión 435, así como a la 432 con recurrencia, vamos a estar mencionándolas. Entonces el índice de refuerzo efectivo es la suma de las dos cuantías mecánicas, y por lo tanto la vamos a definir como la suma de las tracciones dividido la compresión provista por el hormigón. Suma de las fuerzas de tracción dividido la fuerza total de compresión. Acá no es B por A, lo recuerdo, no es la fuerza de compresión en la zona comprimida, sino que es B por D, como si fuera toda una sección de hormigón de ancho B y de profundidad D multiplicado por F'C. Y definimos el índice de pretensado, que nos va a dar una idea del grado de pretensado que estamos disponiendo en nuestra sección rectangular, como la relación entre la fuerza de tracción que aporta la armadura de pretensado al total. Armadura de tracción por pasiva y por activa, por armaduras activas y pasivas. De forma tal que si no hay armadura de pretensado, este índice de pretensado es 0 y tenemos una sección de hormigón armado. En cambio, si no ponemos armadura pasiva, esta relación es 1 y ahí estamos en una sección pura de hormigón pretensado. Cualquier valor intermedio entre 0 y 1 nos da el grado de pretensado de una sección que estamos abordando en forma integral, con armadura de pretensado y con armadura pasiva. Los criterios de diseño que vamos a utilizar tienen que ver con que si examinamos este supuesto plano de deformaciones, aquel plano de deformaciones que está en 3 por 1000 y que tenga en la armadura, en la capa de armadura más traccionada o menos traccionada un valor de epsilon t, se le deberá asignar, si esto graficamos las deformaciones, epsilon t en abscisas, contra un gráfico que en ordenadas tiene el coeficiente de reducción de resistencia, phi, definiremos que si estamos desde el 5 epsilon t, desde el 5 por 1000 o más, la zona o el estado de límite último corresponde a una sección controlada por tracción. Esto quiere decir muy desarrollada esta deformación para este pivot que tenemos acá, el plano de deformación. Digo pivot, ahora verán por qué. Porque si paso a una, y esto es zonas controladas por tracción, si desde este pivot de 3 por 1000 paso a otro plano de deformaciones como el que estoy marcando hasta este punto, podré estar en una zona del 2 por 1000 hacia abajo. Entonces ahí hay una zona controlada por compresión. La sección
va a fallar, pero controlada por compresión. Lo que quiere decir también es que el eje neutro, que está pasando por acá, tiene una muy grande profundidad. La zona está con gran predominio de la compresión, la sección, y poco predominio de la tracción. Corresponde las zonas controladas por compresión a roturas de tipo frágil, mientras que las zonas controladas por tracción, que son las que vamos a desear tener, son las que tienen rotura tipo dúctil, con suficiente aviso como para poder tomar medidas en caso de anticipo de fallas. En el medio, entre el 2 por 1000 y el 5 por 1000, el gráfico deja una zona intermedia de transición o de interpolación, y hay algunas funciones que permiten, en función de epsilon t, obtener el valor de phi. No son valores que por ahora nos interesen significativamente, porque vamos a tratar de trabajar en flexión con deformaciones que vamos a tratar de que siempre estén en el 5 por 1000 o más. Bien, entonces ahora sabemos que para resolver el problema, para poder establecer un algoritmo de cálculo o de diseño, contamos con ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad y constitutivas. Las ecuaciones a resolver son equilibrio de fuerzas interno. Al exterior, en este caso, no hay esfuerzos axiales, por lo tanto, la sección solamente tiene un equilibrio en cero contra la suma de las fuerzas interiores, ¿no? Equilibradas con la fuerza. Y a las fuerzas C o de compresión les vamos a poner un signo menos. Aunque esto algebraicamente dice que esto es 7 T más C, estamos sabiendo que en este caso, al representar C, numéricamente va a asumir un valor negativo. En cambio, la segunda ecuación, de momentos, nos dice que ahora sí tenemos un momento mn que está actuando sobre la sección, y en ese caso, internamente tendremos que igualar ese momento n bien con la fuerza de tracción T, provista por las armaduras, y el brazo de palanca Z, hasta la fuerza de compresión, o recíprocamente, la fuerza C de compresión por el brazo Z, y estos signos son signos de ajuste para que las cosas funcionen bien. Estas son las ecuaciones de equilibrio que vamos a usar. Con las ecuaciones de compatibilidad siempre recuerden que son las ecuaciones que nos dan el comportamiento del plano de deformaciones, de forma tal que, conociendo la curvatura que se encuentra por acá, la curvatura phi, o la profundidad del eje neutro, y con ayuda de este 3 por 1000, podremos conocer todas las deformaciones que nos interesen, sea hacia arriba del eje neutro, sea hacia abajo del eje neutro. En particular, las deformaciones en las armaduras. Bien, entonces estas son las ecuaciones de compatibilidad, que ya las hemos discutido. Tenemos después, finalmente, las ecuaciones constitutivas. Empezamos con el hormigón, y dado que no tenemos una ley constitutiva explícita para el hormigón, se acepta que nuestra ley constitutiva, habiendo adoptado un diagrama de tensiones con bloque rectangular, es el valor de la fuerza de compresión que se expresa con esta expresión 0,85 de F'C por B por A. A lo podemos reemplazar por beta 1C, que es C, que da explícita la profundidad del eje neutro. El acero de refuerzo pasivo responde a la ley bilineal, que la he dibujado en casi todos los locales en que la vamos a invocar. Esto es para la armadura tipo ADN 420, que es la que vamos a usar habitualmente. Matemáticamente se expresa de esta manera: cuando la deformación en la armadura está por debajo de epsilon i, corresponde a la expresión de la ecuación de una recta lineal. Cuando la deformación esté por encima de ese valor, corresponde a la ecuación de una recta constante. Entonces, Fs va a valer Fi. Fs vale Fi. De aquí en adelante, ecuación constitutiva del modelo bilineal para las armaduras pasivas. En cambio, para el acero de pretensado, nosotros vamos a utilizar la expresión que proporciona el reglamento SIRSOC, que solo es válida mientras se cumpla ¿qué?
la tensión en la armadura de pretensado efectiva, es decir, la que ocurra a largo plazo después que se hayan producido todas las pérdidas, no puede ser inferior al 50% de la resistencia mecánica a tracción en un ensayo de probetas del acero de pretensado que estemos utilizando. Para cables adherentes, que son los que nos van a interesar a nosotros, pretensado adherente, esta es la expresión que vamos a tener en cuenta, es la que vamos a usar recurrentemente, y combina cuantía de, primero, es una fracción, todo este corchete de la resistencia a la tracción, especificada o nominal, es una fracción a través de un coeficiente de reducción que contempla las propiedades del acero y del hormigón. Beta 1 está expresado de esta manera y depende de la calidad del hormigón. Gamma P depende del tipo de acero que estemos usando, a través de una relación entre la tensión de fluencia y la resistencia última, ¿no? Y entonces asume tres valores diferentes que van a estar dados en general como datos en nuestros ejercicios. Aquí aparece la cuantía de hormigón, la cuantía geométrica de armadura de pretensado, una relación entre FPU y F'C, que son datos de los materiales, y aquí aparece la influencia que tiene también en esta expresión de las cuantías mecánicas de armadura pasiva en tracción, y se agrega un término que es la armadura pasiva en compresión, que lo vamos a ver progresivamente. Esta es la expresión equivalente a una expresión de cálculo del aporte resistente de la armadura activa en el momento de la falla, en el momento en que estamos con el hormigón deformado en la fibra más comprimida en el 3×1000. Nada para los cables no adherentes por ahora, pero si los tenemos que revisar, en su momento lo tenemos a mano, a la vista, en tanto que la resultante de tracción es la suma, como ya hemos visto en el esquema, de la sección de armadura pasiva por su tensión de trabajo, cuando está fallando. En general este FS, lo anticipo, se pone en forma genérica, pero se va a poder casi demostrar que FS casi siempre está en la tensión de fluencia FI, debido a las deformaciones que tiene la armadura pasiva, más el aporte de las armaduras de pretensado, que las tenemos expresadas en este sumando. Esta es la suma de las fuerzas de tracción. Hago una parte acá para comentar que, como ya lo han visto, y debido a las restricciones de tiempo que tenemos, estamos manejándonos como para ir lo más rápido posible en lo que sean explicaciones que ustedes tienen contenidas en el texto de referencia. Y donde trataré de ir un poquitito más lento es en repasar los conceptos que me parece que deben quedar más asentados según nuestras intenciones y lo que nos parece que debe gobernar los contenidos de esta clase. En este punto se habla de lo que ya hemos comentado respecto del uso del intento siempre de trabajar con deformaciones del 5×1000 o superiores en la armadura resultante de las dos contribuciones, la pasiva y la activa, para asegurar que el phi que vamos a utilizar sea 0,90 en lugar de 0,65. 0,90 el valor de minoración de resistencia. Bien, hay comentarios acá donde solamente conviene decir que la no linealidad del material hormigón está resuelta con la clase de hormigón que elegimos y el coeficiente beta 1, que es un coeficiente experimental, está puesto en el reglamento, aceptado en el reglamento, a partir de los coeficientes alfa y beta que ustedes pueden revisar en los contenidos anteriores. La armadura de pretensado se resuelve con la expresión FPU, mientras que la armadura pasiva se resuelve con FI, ¿no?
Y acá estamos indicando que al trabajar con secciones controladas por tracción, siempre Fs va a ser igual a Fi. El procedimiento de cálculo es el que está basado en las condiciones de seguridad y la utilización de esto, que de aquí en adelante representa el formato determinístico de la seguridad. Esta es la demanda, esta es la solicitación que tiene la sección crítica que estamos estudiando, la sección en general de mayor momento, podría ser en una viga simple centro de tramo, y esto sale del análisis estructural que ustedes hayan hecho con los polinomios de carga. Siempre es solicitación a partir de combinaciones de cargas mayoradas. Nunca puede ser inferior la demanda a la capacidad. La capacidad está dada por el producto de Phi por Mn, en la misma sección que estemos estudiando. Se llama resistencia nominal a la flexión, de diseño a la flexión, que combina la nominal, que es Mn, disminuida en el coeficiente Phi. En la manera operativa de trabajar, conviene entonces decir que así como tenemos una solicitación requerida, si este término lo pasamos al otro lado con el valor que hayamos adoptado en forma preventiva inicial, Phi, por ejemplo, 0,90, esta Mn, esta resistencia nominal, es la que va a proveer el modelo nominal de flexión, y es la que nosotros tenemos que tener, tenemos que poder tener. Con el igual se establece la condición mínima, pero en cualquier otra situación en que debamos hacer una verificación, veremos que se debería cumplir la condición de mayor que. Y cuando ocurra que haciendo cálculos por este lado en cuanto a la demanda y cálculos por este lado en cuanto a la capacidad y den condiciones de menor que, estamos en malas condiciones. Tendremos que resolver el incremento de Mn. Por lo general, desde ya, vamos a recomendar aumento de las dimensiones de la sección, principalmente la altura de la sección. Bueno, se eligen los materiales con los cuales todos estos parámetros, F'C para el hormigón, Fi para la armadura pasiva, FPI y FPU y sus parámetros asociados, beta 1 para el hormigón, gamma P para la armadura activa. Bueno, se presentan tres casos, pero si el tiempo no me da, solamente me voy a referir al que ustedes tienen como caso A, donde se conocen todas las dimensiones de la sección y las armaduras, y se conocen todos los materiales. Este es el caso típico que acabo de comentar, donde lo que vamos a tratar de verificar es que esta expresión, la capacidad, supere a la demanda. Supere a la demanda. Entonces, hasta ahí probablemente nos alcance esta reunión. Se calcula FPS, porque tenemos todos los datos, con las expresiones que ustedes tienen en página 106, numerales 443 y 446, y se calcula la profundidad de la armadura de tracción equivalente. Se reemplazan las ecuaciones constitutivas, la del hormigón a través de la expresión de C, y la de tracción a través de la expresión de T, la fuerza de total de tracción, y entonces miramos esta expresión que nos dice que esta es la ecuación de equilibrio entre C estaría de este lado con solo pasar 0,85 F'C por B a este lado. Entonces ahí tenemos la fuerza de compresión provista por el hormigón, es B por A por 0,85 de F'C, y de este lado nos queda la resultante de las fuerzas de tracción. Todo es dato. Todos estos elementos para este problema, así como está planteado, son datos porque hemos adoptado todo. Entonces, ¿y por qué adoptaste todo? Porque vamos a hacer una verificación después. A ver, con esto queda perfectamente determinada la profundidad del bloque rectangular. Con A podemos entonces calcular a través de beta 1, que también es un dato, porque solo depende de F'C, beta 1 solo depende de F'C, calculamos entonces la profundidad del eje neutro, y ahora, con la profundidad del eje neutro, estamos en condiciones de, con el 3 por 1000 de la deformación última, calcular la curvatura, y con la curvatura
la deformación que tiene la armadura de tracción. Esa armadura la podemos calcular numéricamente y si da mayor o igual que 0,05, hemos verificado la sección. La hipótesis que habíamos adoptado es correcta y entonces el único problema sería que no nos dé. Si no nos da, volvemos al comienzo y retocamos las dimensiones. ¿Qué dimensiones retocamos? Secciones de armadura, secciones de la sección de hormigón, el ancho de la sección de hormigón, y eventualmente, y también la altura, claro, y también la altura. Bueno, si no se verifica, como acabábamos de decir, se recomienda aumentar la altura y en consecuencia desube. No terminó el problema porque lo único que hicimos hasta ahora fue verificar la sección. En tal caso, ahora con la segunda ecuación de equilibrio, que es la ecuación de momentos, que estaba expresada de esta manera, puse el grafiquito para que se visualice, es la fuerza T multiplicada por este brazo Z hasta el punto de paso de la fuerza de compresión. Ese momento interno es en realidad el Mn, el momento resistente nominal. Está dado por la magnitud de la fuerza de compresión, si es que la miro como C por Z, y entonces está multiplicada por este brazo d sub b menos a sobre 2, o también por la magnitud de la fuerza T multiplicado por el brazo Z. Esas expresiones nos permiten ahora saber qué valor tenemos de momento nominal contra el requerimiento. Si esto se verifica, estamos bien. Si no se verifica, tenemos que corregir, aumentar las dimensiones, y si es exageradamente grande, quiere decir que nos hemos pasado en exceso y podemos retocar para ir disminuyendo estas magnitudes. Todo esto, quiero decirlo ahora que esto es lo más importante, con todos estos algoritmos podemos construir hojas de cálculo completamente personalizadas que nos permiten, bueno, hacer una gran cantidad de juegos. Si estamos en la etapa final y hemos debidamente posicionado todos los parámetros y enlazado las fórmulas que corresponden, estaríamos simplemente cambiando parámetros para ver el comportamiento, por ejemplo, de esta distancia entre la demanda y la capacidad, entre lo requerido y lo nominalmente dispuesto, desde adentro de la sección. Hay un segundo tipo de ejercicios, pero estoy pensando que no nos va a alcanzar el tiempo para poder desarrollarlo, pero creo yo que si tengo algunos minutos, trataría de completarlo porque tiene alguna importancia adicional. En este segundo tipo de ejercicios conocemos las dimensiones, pero buscamos las armaduras. Ahora queremos calcular las armaduras. Entonces las tenemos como incógnitas. AS y APS como incógnitas. Bueno, entonces, dado que tenemos D y DP, como valor intermedio y como aproximación, calculamos el valor de DE. Se reemplazan las ecuaciones constitutivas en la primera ecuación de equilibrio, esto ya está repetido. Esta es la fuerza de compresión en la zona comprimida del hormigón, esta es la fuerza de tracción aportada por las armaduras. Y ahora aprovechamos la definición que teníamos del índice de refuerzo efectivo, que quedaba multiplicado a el producto de esta fuerza ficticia de compresión, llamada F'C por B por D, y entonces, anulando este término intermedio, correlacionando esta igualdad con este término, podemos despejar la profundidad del bloque rectangular como omega E por DE sobre 0,85. Entonces ahora tenemos que calcular cuánto vale este omega E, y ahí podríamos llegar a saber cuál es la profundidad del bloque rectangular. En la segunda ecuación de equilibrio de momentos, esta es la expresión de la fuerza, porque esto no es nada más que A, que es lo que está acá, traemos B por A, esta es la expresión de la fuerza, y esta es la expresión del brazo. Cuando se desarrolla esta expresión, cuando se desarrolla estos paréntesis, llegamos a una expresión de donde conviene destacar dos cosas. Uno, lo que tengo en rojo, que es una expresión
que va a ser una expresión casi cuadrática porque va a quedar expresado al desarrollar este paréntesis en omega e al cuadrado, un polinomio en omega e cuadrado. Y lo segundo que quiero remarcar es que el momento nominal de una sección, lo que se puede disponer desde el interior de la sección, está fuertemente determinado por la altura de la sección. Este valor de d sub e es la altura, representa la altura de la sección. Y vean que no cambia a la 1, sino que cambia al cuadrado. Quiere decir que un pequeño incremento de altura produce un gran, por estar elevado al cuadrado, un importante incremento del momento nominal interior. Entonces, para obtener cuánto vale omega e, expresamos lo siguiente. El momento nominal, que es este que está acá, pasamos todo este término dividiendo, y nos queda esta expresión que llamamos momento nominal reducido. Con el momento nominal reducido lo quedamos ahora en función de omega e, y podemos llegar a esta cuadrática que nos permite calcular omega e solamente en función de mn reducido. Pero mn reducido ahora es un valor que lo podemos calcular. Mn es el mu sobre phi que estamos requiriendo, F'C es conocido, B y DE acaban de ser calculados, y entonces con este Mn, que está desarrollado en la tabla 4.2 de la página 131, está tabulado, puedo calcular omega e. Con omega e puedo volver a calcular A, y ahora sigue el proceso. Con A puedo calcular C, con C puedo calcular phi, puedo calcular la deformación en la armadura, y se verificará, esto es muy importante, por eso lo resalto, que esta deformación cumpla con sección controlada por tracción. Si no, se recomienda aumentar la altura y en consecuencia de subir. Bueno, a partir del índice de refuerzo se definen las armaduras, porque esta es la definición del índice de refuerzo. Y nuestras incógnitas son AS, APS, FPS. Ahí están destacadas. Por lo tanto, nos están faltando dos ecuaciones más. Tenemos una. Recurrimos entonces a la segunda ecuación, que sería la de la expresión de la resistencia provista como información por el reglamento. FPS, esta formulita larga ya conocida. Y la tercera ecuación la podemos obtener de haber adoptado un índice de pretensado, que uno que relacione AS con APS. O sea, tres ecuaciones con tres incógnitas. La 435 es la primera, definición del índice de refuerzo, la expresión de la resistencia a la tracción y el índice de pretensado. Hasta aquí entonces, ustedes pues en adelante tienen ejercicios resueltos. Bueno, acá hay unos casos particulares. Si solamente es hormigón armado, el índice de pretensado es 0, porque no hay armadura de pretensado, la única ecuación disponible me permite despejar a su vez. Pero si el hormigón es solo pretensado, tendremos dos ecuaciones con las que podemos despejar las dos armaduras que estamos buscando. En lo que sigue ustedes tienen ejercicios que van a procurar resolver. ¿Estamos en horario, Mario? ¿Me escucha, Mario, ¿me ingeniero? escuchás? Sí, con esto damos por terminada esta sesión. ¿Se me escucha, chicos? Bien, ahí ya no tiene eco. Mando al grupo ahora un nuevo link para que se conecten a la segunda parte. Bueno,